Yo voy a hablar referente a los cuidados del paciente con esquizofrenia, perdón. Las generalidades de la enfermedad, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta algunas funciones cerebrales, tales como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. En cuanto a sus síntomas, se engloba dentro de los trastornos psicóticos, aquellos en los pacientes pierden el contacto con la realidad. Cuando este trastorno cursa en forma de brotes y evoluciona de una forma crónica, lo denominamos esquizofrenia. Ujú, ujú. Son varios los modos como puede iniciarse, desde una forma lenta y progresiva hasta un comienzo agudo y brusco. En el caso de mi hijo fue de una forma lenta, porque él desde chico sufría, por ejemplo, no podía dormir. Yo me acuerdo que tenía como 3 años, se levantaba muy inquieto en la madrugada. Entonces, a él se le presentó así, ¿no? Muchas de las personas que sufren de esquizofrenia presentan algunas dificultades sociales y académicas ya desde la infancia. Él tuvo muchos problemas académicos. Yo me daba cuenta que yo pensaba que no veía bien, que no oía bien, pensaba que era algo así, pero en realidad pues yo no sabía qué era lo que tenía. Además, en los años previos al inicio más sintomático de la enfermedad, podemos observar una disminución de la atención y concentración, mayor tristeza y ansiedad, dificultad para dormir, tendencia al aislamiento de amigos y familiares y un deterioro del funcionamiento personal. Exploración física y pruebas complementarias. Se podrían realizar pruebas médicas y un análisis de sangre, así como un escáner cerebral con el fin de comprobar si puede observarse alguna anomalía en una imagen o en alguna de las mediciones. Las pruebas también se realizan para excluir la posibilidad de que se estén tomando drogas que puedan provocar una psicosis. Los síntomas de la esquizofrenia afectan principalmente al contenido del pensamiento y a la conducta, variando de una persona a otra. Se dividen clásica- clásicamente en síntomas positivos y negativos y se le pueden añadir otros síntomas llamados cognitivos. Los síntomas positivos, ideas delirantes, alucinaciones. En el caso también de mi hijo había alucinaciones, él los tenía como a los 14 años, recuerdo eso, lenguaje desorganizado y comportamiento desorganizado. Los síntomas negativos, falta de interés o iniciativa, pasar por mucho tiempo en la cama sin motivación para hacer nada, retraimiento social, depresión, dar la impresión de que las personas afectadas prefieren estar solas y no quieren ver a otras personas. La apatía, se experimenta sentimientos de vacío, incapacidad para seguir con los planes, siempre todo lo dejan inconcluso. Esos eran uno de los síntomas de él, ¿no? Falta de respuesta emocional, falta de los signos normales de emoción. Por ejemplo, las emociones las tienen muy aplanadas. No sentirse alegre ni triste. Por ejemplo, mantener una expresividad facial reducida, aplanamiento afectivo y disminución de fluidez del pensamiento. Por ejemplo, las emociones, como les digo, él nunca expresaba, no expresa emociones. A veces se siente contento, pero pocas veces las expresa, está muy aplanado en sus emociones. Y los pensamientos muchas veces piensa y piensa cosas así, pues, cosas como muy incongruentes, ¿no? Dice cosas muy incongruentes en sus pensamientos. Y la realidad, pues no la confronta. A veces me dice, ay mamá, tú pareces una niñita de 7 años, ¿no? Dices, bueno, ¿qué estás diciendo? Y su conducta, pues muchas veces es como caprichosa, voluntariosa, es donde tú te das cuenta, pues que definitivamente no está bien la situación, no estaba bien la situación con eso. Nosotros estuvimos viviendo en el extranjero y ahí le hacían bullying y ahí él empezó a cambiar. Yo siento que ahí empezó a detonar su esquizofrenia. Lo llevé con diferentes psiquiatras hasta que uno me dijo que era lo que tenía. Las crisis, lo que debe de uno de evitar cuando le da a él una crisis que yo la verdad desconocía,
es que porque se vuelven muy violentos. Debes de no fijar tu mirada hacia sus ojos porque más te agreden. Por lo general, cuando están dentro de la crisis, se le dilatan mucho las pupilas. Hay que evitar que le den las crisis porque esto hace que se vaya dañando su cerebro. Entre más crisis le den, más pronto, pues es una enfermedad progresiva y se le va dañando más. Cuando se le presenta una situación así, cuando se te presenta una situación así, la verdad no sabes ni qué está pasando, ¿no? Yo la verdad desconocía, yo en lo personal tuve la mala experiencia que mi hijo tuvo una crisis y desgraciadamente no fue fácil vivirla. Inmediatamente consulté a un psiquiatra que me orientó y me dijo que había que internarlo para nivelarlo, lo cual hicimos inmediatamente. El psiquiatra nos indicó hacerle una resonancia en la cual apareció donde tenía el problema. Él tenía en la parte frontal y parietal de su cerebro. De ahí él determinó que lo que él tenía era esquizofrenia paranoide. Nos indicó qué medicamentos debería tomar para mantenerlo controlado. Hay que estar checando que no tenga cambios, porque es cuando el medicamento ya no está haciendo su efecto. Al principio me lo llevé a casa durante 10 años, pero no era fácil convivir con él, el día a día, porque se vuelven muy descuidados en su persona, no se toman los medicamentos, se va haciendo muy complicado convivir con ellos, es muy difícil. Tienen cambios muy radicales, muy difíciles. Entonces, entre su papá y yo decidimos que lo mejor era tenerlo en una casa de medio camino. Y ha sido difícil. Primero lo llegamos a tener en psiquiátricos, pero desgraciadamente los costos ahí no bajan de 50,000 pesos mensuales. Y es una cantidad que te vas quedando, pues la verdad es muy difícil mantener ese estatus de nivel porque ni lo tiene uno y no es fácil pagar esos lugares. Entonces nos aconsejaron que había casas de medio camino y entre los dos decidimos tenerlo en una, pero no ha sido difícil porque muchos lugares de esos abusan, dándoles medicamentos de más para mantenerlos tranquilos. En cuanto detectamos esto lo cambiamos de lugar. Cada día es más difícil encontrar un lugar en el que él esté seguro. Desgraciadamente han ido cerrando lugares para tener enfermos psiquiátricos. Entonces se va complicando la situación, no es fácil. El pronóstico. Este es el comienzo de un largo camino, porque esta enfermedad se controla, pero no se cura y es progresiva. Llevo 22 años luchando con su enfermedad, pero con la supervisión, coordinación del psiquiatra, el psicólogo y la familia, esto se hace un poco más fácil. Agradezco a todos los que participaron en esta sesión y me da la oportunidad de decirles que principalmente agradezco a Dios porque me ha abierto el camino para tener la fortaleza para enfrentar esta enfermedad. Ya es todo. Gracias. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Yo, pues primero que nada, yo también, gracias por exponernos esta presentación el día de hoy, Lupita. Es una presentación, es un tema muy complicado, muy complejo, ¿no? Nosotros también como psicólogos que hemos llevado también esas materias, sabemos como tú lo dices, es algo que ya no tiene cura y que todavía luego va progresando, ¿no? Y se puede hacer de repente todavía más compleja porque también, como bien lo dijiste por ahí, la mayoría de los pacientes luego ya no les funciona su medicamento, entonces hay que irle o cambiando o aumentando más las dosis y todo. Entonces, la verdad es que es algo muy complejo. Yo te agradezco que nos hayas compartido pues toda esta historia que has llevado con tu hijo. Y me gustaría ver me gustaría que nos comentaras tú sobre todo qué has hecho. O sea, también has tomado terapias, porque obviamente pues te has apoyado mucho de tu familia, ¿no? Y del psiquiatra o del psicólogo, pero tú aparte has tomado algunos cursos, ¿cómo se llaman estos? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti ser fuerte y llevar a cabo todo este proceso justo, ¿no? Pues O, yo la verdad, cuando a mí me agredió, sí, me ayudaron unas amigas a tomar una terapia.
porque sí tenía mucho miedo, me entró mucho terror, porque el momento ese que viví fue muy fuerte. Yo estaba dormida y él me agredió horrible. Entonces, sí, entre el susto, el no saber qué está pasando, pues no fue fácil confrontarlo, ¿no? Enfrentarlo. Pero con esa terapia, me dieron una terapia como 3 meses, algo así. Ya con eso me sentí tranquila. Y sí llegaba a tener miedo porque 3 veces me golpeó muy fuerte, pero la primera fue la peor. Las otras dos fueron fuertes, pero pues yo salía corriendo y me vendía a refugiar a casa de mi hermana, ¿no? Porque decía, ay, no, qué miedo, Dios mío, y lo dejaba solito y yo decía, ni modo, me tengo que salir de ahí. Y pues gracias a todo eso, y he estado yendo cuando lo he tenido en psiquiátricos, por ejemplo, en el Fray Bernardino, pues ahí nos dan pláticas, nos han dado pláticas, cómo debes de actuar en caso de una crisis, qué debes de hacer con él, no confrontarlo. Cuando se pone ya medio agresivo, pues mejor ni le discuto, me quedo callada, porque si no se empieza a alterar y es complicado. Muchas veces tú dices está bien nivelado, pero cuando ya empieza a desnivelarse es cuando empieza a cambiar, a contradecirte en todo, se pone un poco negativo, entonces inmediatamente recurro al psiquiatra para que vea cómo están ahorita sus niveles, ¿no? Tanto en la sangre, se hacen análisis de sangre, y ahorita yo quisiera hacerle un escáner de cerebro, porque ese que le hice fue hace muchos años. Entonces ahorita me gustaría hacerle otro para ver a qué grado se ha seguido dañando el cerebro, ¿no? Eso es Fíjate que lo porque que no los estás puedes diciendo, dejar. sí, claro. Y también lo que has dicho ahorita es muy importante que siempre lo se tenga en cuenta, ¿no? Ante cualquiera persona que tenemos enfrente con un paciente con esquizofrenia, que no le llevemos luego la contradictoria, porque justo como están distorsionados de la realidad, a mí me tocó, por ejemplo, en mi experiencia hacer unas prácticas y justo también en el Fray Bernardino yo las hice, ¿no? Entonces, yo tuve una paciente que tenía, por ejemplo, tenía esquizofrenia, evidentemente, pero además era más de delirio de grandeza, ¿no? Más allá de paranoide, era de delirio de grandeza. Ella decía que ella se hacía pasar por una doctora en el psiquiátrico. Ella decía, yo me interné porque yo quise estar aquí adentro para cuidar a mis pacientes. Órale, qué padre. De hecho, una vez que fue el día del médico, ella al día siguiente me tocó atenderla y estaba llore y llore y llore y llore y llore. Y yo creo, pues, ¿qué te pasa? No, pues es que no me dejaron estar en la reunión de médicos, pero comprendo la situación porque, pues, si no, si yo me iba del piso, ¿quién iba a cuidar a mis pacientes? Por eso yo me quedé abajo. Fíjate cómo distorsionaba todo. También Distorsionan decía, todas las. Ujú. sí, decía también que era, la mamá ¿de quién? De Luis Miguel, de Peña Nieto, que su esposo estaba internado también en el pabellón de los hombres, pero que él era el dueño de todas las líneas del metro, que tenía mucho dinero. Entonces, por ahí, fíjate, ella tenía mucho esa parte de grandeza, ¿no? Entonces, sí, ahí también fue cuando aprendí yo que no podemos tampoco decirle, no es cierto, estás loca, tú no tienes de hijo a Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Porque entonces es cuando algo le mueves en sus neurotransmisores que también le hace que reaccionen, ¿no? ¿Cómo que no? Ujú. Es, se puede agravar y entonces ya pueden venir más las agresiones. Había otro paciente por ahí que llegamos a ver con una compañera que estaba un poco más alterado, porque la mía era dentro de lo que cabía, como que muy tranquila, pero había otro que decía cuando llegábamos a hacer las prácticas, ustedes se quieren morir, ¿no? Y nosotros así como terapeutas, no, pero ¿por qué no? Pues que no saben que este edificio se va a caer. Si ustedes quieren salvar su vida, necesitan sacarme de aquí y yo puedo conseguir las llaves de la ambulancia y esto y el otro y vámonos y vamos a hacer esto. Pero fíjate, como ideaba planes para también inclusive salirse con la suya, ¿no? Entonces, pues sí es algo bastante, bastante complejo que evidentemente no hay como tener también apoyo psiquiátrico, ahí sí, de la mano también con un psicólogo para ir sobrellevando todo esto, porque sí es algo que los familiares o quien esté al cuidado de ellos, pues también liberemos estas emociones, porque al final nos vamos cargando también de emociones nosotros, ¿no? Entonces es importante que de vez en cuando puedas liberar esa carga justo, por eso
te preguntaba si habías tomado terapia, qué bueno que lo hiciste porque sí necesitas también eso, ¿no? Uno necesita liberar esa emoción porque si no, luego nos va peor. Pero muy bien Sí, y pues, muchas gracias, Lupita. no, ¿de qué? Sí, pero sí es importante que si ustedes notan en algún pariente algún cambio, porque muchas veces no te das cuenta, ¿no? Yo pensaba que mi hijo tenía problemas porque era flojo para estudiar y le metía maestros particulares, que la vista, que el oído, y pues no, no me daba cuenta por qué no dormía. Yo decía, ¿por qué no duerme si le doy de cenar bien, come bien mi hijo en la noche y todo? Está chiquito. Y lloraba mucho en las noches, me recuerdo eso, no se me olvida que lloraba mucho. Entonces ya cuando nos fuimos a Escocia, precisamente ahí empezaron con el bullying y yo ya traen la esquizofrenia y es algo que lo detona. La esquizofrenia es algo, ya la traen, pero algo lo detona cuando tiene una presión muy fuerte. Son personas muy sensibles y no aguantan eso, ¿no? Y eso fue lo que pasó en su caso. Pero también es muy buen líder, por ejemplo, se preocupa por sus compañeros que están adentro donde está él, siempre está al pendiente y que les corta el pelo, que si ve una injusticia me la dice, oye mamá, maltrataron a fulano o no le dieron de comer o le dieron más medicina, siempre me está diciendo qué están haciendo, ¿no? Entonces también no está en su inteligencia es excesiva, es muy, muy brillante, pero su inteligencia no tiene que ver con su enfermedad. Eso me han explicado los psiquiatras, que su nivel de inteligencia es muy bueno, porque habla varios idiomas, esculpe, pinta, casi terminó su carrera, le ha costado trabajo porque no acaba, no concluye las cosas, pero sin embargo siempre ha estado, lee mucho, es muy culto, pero su enfermedad pues sí es un problema porque no puede trabajar, de repente sus cambios, y es muy difícil de verdad. Pero pues mira, Dios te da la fortaleza y yo la verdad no, ya no me preocupo, me ocupo. ¿Qué voy a hacer cada vez que veo algún problema? Siempre estoy tratando de resolverlo rápidamente, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer, actuar rápidamente y nunca confrontarlos, porque es muy difícil eso. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna duda? A mí se me puede ocurrir preguntar, en este caso particular, ¿qué tanto afecta como a su desenvolvimiento social? Porque creo que Fíjate también es que algo que está como súper estigmatizado, entonces, pues sí, no sé. sí, sí le afecta, porque él estaba, si alguien era sociable, era mi hijo. Siempre estaba rodeado de amigos. En cuanto vieron que se enfermó, ya no, no se le volvieron a acercar. Y de veras tenía muchos, muchos amigos. Pero pues ni modo, así pasa. La gente te va, pues, ¿cómo se dirá? Etiquetando, no sé cómo se diga, sí, ¿no? Te va marginando, marginando cuando hay un problema así pues no, la gente no lo ve como tal, dice, no, pues pobre, no, ay, no, pues ese está mal y ya no le hacen caso y Como mucho prejuicio. demasiado prejuicio. Es muy difícil manejarlo, muy difícil Sí, justo porque porque ah, como están fuera de la realidad, sí, es por eso que ya los demás los tachan así de, ¿qué le pasa a esta persona? Mejor no, olvídate. Y es que automáticamente es por eso que la gente se aleja. O luego inclusive también por temas de miedo, ¿no? Así de, ay, también no me vaya a hacer algo, muchas otras cosas. Entonces puede ser entre que el miedo o el prejuicio malo de, ay, está fuera de la realidad mía, entonces mejor ni lo peles, mejor aléjate. ujú, sí, eso es lo que pasa. Y es muy difícil porque él, por ejemplo, pues tengo dos hijos más, uno más grande y uno más chico. Ellos ya tienen su familia, pues ya los ve realizados y muchas veces me dice, ay, me gustaría tener un niño. No, le digo, pues ¿quién te lo va a mantener? Pues no está fácil. Ay, no, tienes razón, pues no trabajo, ¿cómo lo voy a mantener? No me dice cosas así, pues como que así de repente se da cuenta que no es fácil, ¿no? Pero pues él ya tiene 40 años, entonces sí, no es fácil. Dice, y todos mis primos ya con hijos y yo solo, así me empieza a decir, ¿no? Pero imagínense el problema que sería que él encontrara una persona con la cual él quisiera convivir y pues yo la verdad siempre he pensado, está en su derecho, pero yo la verdad, iría con un abogado en el cual ella sepa qué enfermedad tiene mi hijo, porque yo la verdad no me puedo arriesgar, porque te pueden demandar. Yo vi un caso ahí en el Fray Bernardino, un director de Vancomer, su esposa lo demandó
porque pues yo creo que la dañó, no sé qué pasó ahí, la verdad no nos contó él porque se acercó a platicar con nosotros, pero pues lo dejaron en la calle totalmente, ¿no? Porque él había tenido problemas no sé si se le desató ya casado, no sé si fue antes, no sé, pero sí tuvo muchos problemas legales, ¿no? Entonces sí también tienes que proteger a tu hijo legalmente. Y que también si tú le dejas algo a tu hijo, pues que no lo engañen, no le puedes dejar nada porque ellos todo lo regalan. Ya me pasó una vez, me cambié de casa y todo lo que saqué de la casa cuando llegué ya lo había regalado. Ya no tenía las cosas que me llevé de la casa a mi departamento. Entonces hacen cosas totalmente incoherentes, ¿no? Que debes de cuidar mucho de tu hijo. Entonces esa es mi experiencia de vida y pues sí es difícil, pero no imposible. Se puede cuidar nada más, estarlo cuidando continuamente para no lo puedes abandonar. ¿Alguien más quiere exponer o digo platicar? Preguntar, ¿verdad? Yo podría también tener otra pregunta, porque pues, sí puede ser como muy, muy real, muy verdadero que hay medicamentos que pueden controlarlo, pero realmente qué tan accesibles son pues, para todas las personas. Mira, por ejemplo, las inyecciones son muy caras, muy caras. Las de depósito son caras las inyecciones. Yo lo que hacía, al principio le recetaban la inyección, pero no sabías cuándo iba bajando el nivel de la inyección. Le duraba 25 a 30 días y salía como, me acuerdo como 2,000 o más. Era cara la inyección de depósito. Pero decidimos mejor el medicamento. Hay medicamentos genéricos que están buenos, no están mal, y esos son los que nosotros le damos en la actualidad y no están tan caros, la verdad, serán como 700, 800 pesos al mes, que bueno, no, le dura como 15 días o 20, pero bueno, más o menos accesibles, ¿no? Pero Para ello tienes que mostrar receta, sí, ¿verdad? ¿O algo? sí, te dan recetas los psiquiatras para surtir el medicamento. Pero sí hay gente que tiene casos más difíciles que el mío, que no los pueden controlar con ningún medicamento. Mucha gente exponía cuando yo estaba en el Fray Bernardino y exponían sus casos y había gente que no podía controlarlos con ningún medicamento. Eran ciertas enfermedades psiquiátricas muy difíciles. Entonces dices, bueno, dentro de lo malo, no es tan malo porque puedes controlarlo. Por el momento se puede controlar. Espero en Dios que no aumente, por lo menos que se quede estable. Ya con eso estoy del otro lado. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, todo bien, gracias. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí y pues ya saben, aquí estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Mil gracias, Lupita. Antes de cerrar la sesión, muchas gracias, Lupita, por la ponencia.